Bien chicos, entonces ya hemos visto los conceptos estadísticos, ¿ya? ¿Qué es la estadística? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una variable estadística? ¿Cuál es el tipo de variable estadística? ¿No? Vamos a hablar ahora del dato estadístico. ¿Qué viene a ser el dato estadístico? Este es un término también o un concepto muy utilizado en estadística, ¿ya? El dato estadístico viene a ser aquel que representa el valor o respuesta que adquiere la variable estadística. El dato estadístico viene a ser el valor de la variable estadística, ¿no? Si estamos, por ejemplo, hablando de una variable cualitativa, ¿no? Tenemos el estado civil. El estado civil es una variable cualitativa, ¿no? Cuyo dato estadístico vienen a ser estos, pues, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, etc. ¿Sí? El dato estadístico viene a ser la respuesta o el valor que adquiere la variable estadística. Estado civil. ¿Cuáles son los estados civiles? Soltero, casado, viudo, divorciado. Son esas respuestas o datos que vamos a recolectar, pues, ¿no? Los valores de la variable estadística. Eso vienen a ser los datos estadísticos. Por ejemplo, de la variable cualitativa sexo. ¿Cuáles son los sexos? Femenino, masculino, ¿no? O varón, mujer. Entonces, eso vienen a ser los datos estadísticos. Femenino, masculino, varón, mujer. Grado de instrucción es una variable cualitativa. ¿Cuáles serán los datos estadísticos? Analfabeto, primaria, secundaria, titular. De la variable cualitativa deporte favorito, ¿cuál será el dato estadístico? Los deportes, pues, ¿no? Fútbol, voleibol, tenis, básquet. ¿Ya? Y lo mismo para variables cuantitativas, ¿no? Si estoy hablando de variable cuantitativa discreta, por ejemplo, los goles marcados en un partido de fútbol, ¿qué datos voy a recoger ahí? 0, 1, 2, 3. Esa viene a ser un dato estadístico. O otra variable cuantitativa discreta que es hijos en una familia. Dato estadístico tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, que vienen a ser los números de hijos que hay en una familia. Una familia puede tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, las computadoras son una cabina, vendría a ser una variable cuantitativa, ¿no? Porque los datos estadísticos a recolectar van a ser números, ¿no? 12, 10, 8, 12, 10. ¿Correcto? Eso vienen a ser los datos estadísticos. Los valores de la variable estadística. Por ejemplo, de una variable estadística cuantitativa continua, como la masa de un alumno, ¿cuáles serán mis datos estadísticos? Pues 48.5, 33.5, 32. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la variable cuantitativa continua, estatura de un alumno. ¿Cuáles son las alturas? 1.20, 1.42. Ese vienen a ser los datos estadísticos. Y en la temperatura también, ¿no? 36.5, 37, 37.8, 39.2. Son números y vienen a ser los valores que toma la variable. Por lo tanto, es un dato estadístico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿no? Tenemos ya definido qué es población, qué es muestra. Con eso ya voy a poder, si yo quiero hacer una investigación, tengo que definir cuál va a ser mi población, cuál va a ser mi muestra, cuál va a ser mi variable estadística, qué tipo de variable estadística voy a utilizar y dependiendo del tipo de variable estadística, como ustedes lo ven aquí, voy a determinar cuáles van a ser mis datos estadísticos. ¿Sí? Estos son los datos estadísticos que se van a recolectar. Paso siguiente, voy a tener que recolectar esos datos, ¿no? Voy a tener que recolectarlos y todos esos datos estadísticos que se recolectan se agrupan o se ordenan en tablas de distribución de frecuencias. ¿Ya? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias es una tabla donde se organizan, se ordenan los datos estadísticos, ya explicamos aquí que es un dato estadístico. Entonces, en esta tabla se ordenan los datos estadísticos de tipo cualitativa o cuantitativa discreta, agrupados, ¿no? Asignando a cada uno de los datos su frecuencia correspondiente. Bien, la tabla de frecuencias está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, donde en la primera columna voy a colocar
la variable, ¿no? Acá arriba se pone el nombre de la variable y abajo se colocan los datos estadísticos, ¿sí? Los datos estadísticos que se han recolectado en la etapa, ¿no? En la etapa de recolección de la información, ¿ya? Entonces, aquí se va colocando ya los datos estadísticos. En la segunda columna se colocan las frecuencias absolutas, ¿sí? Que viene a ser el número de veces que se repite un determinado dato, ¿sí? Acá va un dato y a su costado, acá en esta columna, se colocan cuántas veces se repite, ¿ya? Acá en esta primera columna van las variables, ahí se colocan en cada fila los datos estadísticos, ¿sí? Que aparecen cuando se recolecta la información. Y al costado, en la frecuencia absoluta, se coloca el número de veces que se repite ese valor, ¿ya? ¿Cómo se representa la frecuencia absoluta? O sea, ¿cómo lo simbolizo? Con la F minúscula, ¿no? ¿Ya? Bien. En la segunda columna se coloca la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta acumulada? Es la frecuencia, como su nombre lo dice, ¿no? Son las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, resultan de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas, ¿ya? Esta está simbolizada o representada con la F mayúscula, ¿sí? ¿Y cómo voy hallando esas frecuencias absolutas? Va a ser la suma de la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor. Siguiente columna, frecuencia relativa. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa? Viene a ser el cociente entre las frecuencias absolutas y el total de la muestra, es decir, el total de datos. O sea, la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces la frecuencia relativa se divide cada frecuencia absoluta entre el total y se obtiene o resulta la frecuencia relativa, ¿ya? Luego que se haya toda la frecuencia relativa, ¿sí? Se suma, se tiene que cumplir que toda la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1 o lo más aproximado a 1, ¿no? 0.99 por ahí, ¿ya? Cuarta columna, la columna de la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa porcentual? Es la frecuencia relativa expresada en porcentaje, ¿sí? Es decir, es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Y la frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia absoluta acumulada, es la acumulada de las frecuencias relativas, o sea, resulte de acumular o sumar en formas sucesivas las frecuencias relativas. O sea, tengo que sumar las frecuencias relativas y eso me va a dar la frecuencia acumulada, relativa acumulada. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor cómo se colocan y se ordenan los datos en una tabla de frecuencias, que para eso sirve, ¿no? Para ordenar los datos. Por ejemplo, ¿no? Nos dice acá, los siguientes datos muestran las temperaturas en grados centígrados registrados durante los días del mes de abril en la ciudad de Tarma. Estas son las temperaturas, o sea, el primer día hizo 23 grados centígrados, el segundo día hizo 22 grados, el tercer 27, el cuarto 22, y así, ¿cuántos días son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Son, obviamente, pues, el mes de abril tiene 30 días, ¿verdad? Por eso es que van a haber 30 datos, son 30 días. ¿Sí? Y cada uno de estos datos representa la temperatura en cada día del mes de abril. Y nos pide identificar la variable estadística, el tipo de variable estadística y el tamaño de la muestra. Muy bien. Entonces aquí recordemos que la variable estadística viene a ser la característica de estudio de mi población, o sea, ¿qué voy a estudiar a mi población? En este caso mi población vienen a ser los días, ¿verdad? Los días del año, en este caso de la ciudad de Tarma, ¿no? Los días del año de la ciudad de Tarma. ¿Qué quiero estudiar yo de los días, de todos los días, en este caso de los días del mes de abril de la ciudad de Tarma? ¿Qué es lo que me interesa a mí saber de los días? ¿Qué me interesa saber a mí? Los accidentes que suceden en cada día, o me interesa saber, no sé, los sismos que suceden cada día. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar
de lo que sucede en cada día de la ciudad de Tarma, en este caso específicamente del mes de abril, a mí lo que me importa saber es las temperaturas. Entonces, eso viene a ser mi variable estadística. Las temperaturas registradas en la ciudad de Tarma. ¿Ya? Bien, el tipo de variable, ¿no? Son dos tipos de variables, que es cualitativa y cuantitativa. En este caso, pues, si analizamos, si vemos los datos, son números. Y cuando los datos son numéricos, el tipo de variable es cuantitativa. ¿Ah? Y bueno, vemos acá que se ha tomado una muestra. La muestra viene a ser del mes de abril, del año, de todo el año. Se ha tomado como muestra solamente los días del mes de abril. Entonces, la muestra o tamaño de la muestra vienen a ser los 30 días del mes de abril. ¿No? Muy bien. Ya tenemos identificados los conceptos estadísticos. Ahora de la pregunta anterior, vamos a elaborar la tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces tenemos acá la tabla, ¿sí? Bueno, en este caso hemos hecho la tabla solamente con 4 columnas. Podríamos acá agregar la tabla, la quinta columna, que viene a ser la columna de la frecuencia relativa acumulada, H en mayúscula. ¿Ya? Muy bien, entonces la primera columna, recordemos, va a la variable estadística. La variable estadística viene a ser las temperaturas. Acá vamos a corregir, dice número de días, ¿no? Vamos a corregir, no es número de días. En este caso viene a ser las temperaturas. ¿Ya? Temperaturas. Vamos a corregir acá. Ok. ¿Ya? La variable estadística son las temperaturas. Entonces, ¿qué temperaturas se registraron? Acá me dicen, ¿no? 23, 22, 27, 22. ¿Cómo los vamos a colocar aquí? Las vamos a colocar ordenadas, de menor a mayor. Entonces, si yo acá busco las temperaturas, veo que la menor de todas fue 22, ¿verdad? ¿Sí? No hay otra menor, entonces como la menor de todas es 22, esa es la que vamos a colocarlo ahí. ¿Hay una menor que 22? Pues no. No, ¿verdad? 22, ¿ya? Muy bien. Pero creo que... Bien, se había movido. Ahora sí lo acomodé, ¿no? Entonces aquí, en la primera fila, se va a colocar la menor temperatura de todas, ¿no? De menor a mayor. Entonces acá al costadito, la segunda columna es la de las frecuencias relativas. Y la columna de las frecuencias relativas viene a ser la cantidad de veces que se repite este dato. Vemos que acá se repite 1. ¿Sí? En el segundo día la temperatura fue de 22. En el cuarto día también se repitió. Aquí en el día número 12 también se repitió. En el día número 15. En el día número 20. Y nada más, ¿no? Todos estos son los días que se ha repetido. ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces ese va a ser el valor que voy a poner en esa frecuencia de esa fila. Siguiente temperatura que le continuaría de forma ordenada después del 22, el 23, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas veces hubo temperaturas de 23? ¿Cuántos días tuvieron esa temperatura? 1, 2, 3, 4, 5, las voy contabilizando, 6. Ese es el valor que voy a colocar en la frecuencia absoluta. Bien, siguiente temperatura, el 24. Aquí está ya señalado el 24. Hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Siguiente temperatura que seguiría sería el 25. Okay, 1. ¿Cuántas veces se repite el 25? 2, 3, 4. Frecuencia absoluta 4. Luego seguiría el 26, ¿no? Vamos a contabilizar cuántas veces hay 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último el 27, que son los que quedan, ¿no? Sin tachar.
1, 2, 3, 4. Ya está, ¿sí? Ya hemos entonces contabilizado todos los datos que se recolectaron y luego se tiene que sumar, tiene que hacer una verificación, ¿no? La suma de todas estas frecuencias tiene que darme igual al total de datos. En este caso eran 30 datos porque son 30 días los que tiene el mes de abril. Entonces hay 30 datos, por lo tanto la suma de estas frecuencias tiene que darme 30. Y si sumamos 6 más 5, 11, más 5, 16, más 4, 20, más 6, 26, más 4, 30. Ya tenemos las dos primeras columnas, vamos a hacer la tercera columna, la F mayúscula, que viene a ser la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces hemos dicho que las frecuencias acumuladas son la suma de las frecuencias absolutas anteriores. En el caso de la primera frecuencia acumulada, es exactamente igual a la frecuencia absoluta de esa misma fila. Entonces acá va a ser 5. La siguiente frecuencia acumulada va a ser la suma en diagonal de la frecuencia absoluta actual más la acumulada anterior. 6 más 5, 11. La siguiente, lo mismo, ¿no? Se suma la frecuencia absoluta actual más la acumulada anterior. 5 más 11, 16. Aquí vamos a corregir. Bien, ya hemos hecho la corrección. Debe ser 16, ¿no? 16, ¿correcto? La siguiente frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta actual más la anterior. 4 más 16, 20. Y así la siguiente frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia actual más la acumulada anterior. 6 más 20, 26. Igual la siguiente, ¿no? La suma de la actual más la anterior. 24 más 6, 30. Siempre la última frecuencia absoluta de la última fila tiene que ser igual al total de la muestra. Si no salieron igual, es que estamos haciendo algo mal. Ya está, vamos a la siguiente columna, la H minúscula, que viene a ser de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa son las divisiones de las frecuencias absolutas entre el total, es decir, la frecuencia relativa de la primera fila resulta de dividir la frecuencia absoluta de esa fila entre el total es 30. Entonces dividiendo 5 entre 30 me sale 0.17. Lo mismo para para la siguiente frecuencia relativa. Tengo que dividir la frecuencia absoluta de esa fila entre el total. 6 entre 30, eso es 0.20. De la siguiente resulta de dividir la frecuencia absoluta 5 entre el total. Y eso es 0.17. Vamos a corregir ahí, ¿eh? Bien, se corrigió. 0.5 entre 30 es 0.17. La siguiente frecuencia relativa, la división de esa frecuencia absoluta entre el total. 4 entre 30. Y eso nos da 0.3. El siguiente va a ser esta frecuencia absoluta entre el total. 6 entre 30. 0.20. Y el último, 4 entre 30. Y eso salió igual a 0.3. Ya está. ¿Sí? Ya llenamos entonces la columna de las frecuencias relativas. Ahora vamos a llenar la columna de las frecuencias relativas porcentual. ¿Qué vienen a ser las frecuencias relativas porcentuales? Vienen a ser las frecuencias relativas expresadas en porcentaje, es decir, a las frecuencias relativas se le multiplica por el 100%, ¿no? Multiplicando por el 100%. 0.17 por 100, 17%. Pero antes tenemos que sumar las columnas de todos los valores de la frecuencia relativa, me tiene que dar 1. ¿Ya? Si es así, está bien. O 0.99 a lo mucho. ¿Ya?
Muy bien, ahora sí, hallamos la frecuencia relativa porcentual, multiplicamos a cada frecuencia relativa por el 100%, 0.17%, 17%, 0.20%, 20%, 0.17%, 17%, 0.13%, 13%, 0.20%, 20%, 0.13%, 13%. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos, faltaría la frecuencia relativa acumulada, ¿no? ¿Qué viene a ser la acumulada de la frecuencia relativa? O sea, si acá es 0.17, también acá empieza con 0.17. Siguiente es 0.17 más 0.20, se suma, ¿no? Que saldría 0.37. Y eso va acá. Es como la frecuencia acumulada de absoluto. Luego, la siguiente es la suma de la actual relativa más la acumulada anterior. 0.17 más 0.37, 0.54. Siguiente, en este caso voy a sumar ahora 0.13 más 0.74, 0.87. Siguiente se suma la frecuencia relativa de esas filas más la acumulada anterior, 0.20 más 0.87, 1.07. A ver, aquí hay ya vamos a borrar aquí, hay un error. Acá era 0.54 más 0.13 es 0.67. Yo le había puesto 0.87. Es 0.67. 0.67. Ok, vamos a sumar con 0.20, 0.87. Y sumamos con 0.13, eso nos da 1. ¿Sí? Siempre la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser a 1. ¿Ya? Igual la suma de la frecuencia relativa. ¿Ya? Y de esa manera tendríamos ya listo nuestra tabla. En este caso, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, las siguientes datos muestran la cantidad de hijos de 25 familias en una comunidad. Entonces, aquí han entrevistado aparentemente a 25 familias. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. ¿Ya? Estos son los datos que representa cada uno de los hijos que tiene cada familia en esa comunidad. Es decir, una familia tiene 3 hijos, otra familia tiene 2, otra familia no tiene ninguno. Este tiene 1, esta familia tiene 1. Esas son las familias que tienen, el número de hijos que tiene cada familia. ¿Ya? Entonces aquí la variable estadística pues está clarísimo que viene a ser el número de hijos. Y el tipo de variable, bueno, el dato estadístico es numérico, por lo tanto es cuantitativa. En este caso será discreta o continua, en este caso es una cuantitativa discreta. ¿Y por qué discreta? Porque siempre los datos van a ser números enteros. En este caso una variable es cuantitativa discreta cuando sus datos son numéricos y son números enteros. En este caso pues son numéricos y son números enteros. No puede haber nunca 2,4 hijos o 2,32 hijos. Siempre van a ser números enteros. Por lo tanto es una cuantitativa discreta. Y el tamaño de la muestra viene a ser el total de datos. ¿Cuántos datos me dieron? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso pues es 25, ¿no? 5 por 5, 25. Ahora vamos a completar la tabla de frecuencias, ¿sí? Esta tabla de frecuencias está formada por solo 2 columnas. En la primera columna van
los números de hijos, y en la segunda columna las frecuencias acumuladas. Entonces, siempre se coloca de menor a mayor. ¿Cuál es el dato menor de todos? El 0. ¿Hay otros ceros? Sí. O sea, el 0 es un dato y su frecuencia es 2. Vamos a buscar otro dato que le seguiría, el 1, ¿no? 1, 2, 3, 3. Entonces vamos a colocar acá número de hijos 1, frecuencia 3. Siguiente, después del 0, 1 está el 2, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces acá al 2, ¿sí? En este caso tenemos con número de hijos 2, el 1 y el 3 ya está. El otro sería el 2, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Bien, vamos a continuar. Siguiente temperatura, perdón, siguiente número de hijos, después del 2 es el 3 y aquí sí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le ponemos en la frecuencia absoluta, ¿no? Siguiente dato después del 3 hijos, vemos el 4. ¿Correcto? 4. 1, 2, 3, 4. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ponemos en la primera columna 4, que viene a ser el dato, y al costado sería 5, ¿no? La cantidad de veces que se repite. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? El 5, después del 4 seguiría el 5. ¿Sí? Acá hay 1, 2, 3. Frecuencia absoluta 3. ¿Ya? Ya está todo. Ahí termino. Entonces, la siguiente columna, la columna de las frecuencias acumuladas, ¿no? F mayúscula, frecuencias acumuladas. Y la acumulada viene a ser la suma de las frecuencias absolutas, pero siempre la primera frecuencia acumulada de la primera fila se copia igual que la frecuencia absoluta, que es 2, ¿no? Pero antes, ¿no? Otra vez, tenemos que sumar todas las frecuencias y me tiene que dar el total de la muestra, ¿no? 2 más 5, más 3, 5, más 6, 11, más 6, 17, 22, 23, 24, 25. Ahora sí, frecuencia acumulada cumple, ¿no? Cumple 25. Estamos bien entonces. Si no me cuadrase, entonces quiere decir que he contado mal. Tengo que volver a contabilizar. Bien, entonces ahora sí, F mayúscula, o sea, frecuencia acumulada, se copia igual, 2. Y a partir de acá se suma en diagonal, ¿no? 3 más 2, 5. Esa es la segunda frecuencia acumulada. La siguiente frecuencia acumulada la suma en diagonal, 6 más 5, 11. La siguiente, 6 más 11, 17. La siguiente, 17 más 5, 22. La siguiente, 22 más 3, 25. Y siempre este último dato tiene que ser igual a este. Estamos bien entonces. Siguiente columna, la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta de esa fila y entre el total. Entonces 2 entre 25. Y eso nos da 0.08. A ver, si la división me sale con infinitos decimales o con varios decimales, trabajamos con 2 o hasta 3 decimales, ¿ya? Con 2 decimales, acuérdense que tenemos que aproximar. Muy bien, siguiente, 3 entre 25.
Y eso es 0,12. Siguiente frecuencia va a ser 6 entre 25. Y eso sale 0,24. El siguiente también es 6 entre 25. 0,24 también. El siguiente va a ser 5 entre 25. Eso es 0,20. Y finalmente 3 entre 25. 0,12. Muy bien, siguiente columna, la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa multiplicada por el 100%? Entonces acá 0,08%, 80%. 8%, perdón, disculpe. 0,12%, 12%. 0,24%, 24%. 0,24%, 24%. 0,20%, 20%. 0,12%, 100%. 12%, perdón. 0,12%, 12%. Y la suma de todos estos porcentajes me tiene que dar el 100%. 8 más 12, 20, más 24, 44, más 24, 78, más 12, 80, más 20, 100. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya completamos la tabla de frecuencias. Puedo responder preguntas de análisis e interpretación. Me preguntan acá cuál es el porcentaje de familia que tiene 4 hijos. Entonces busco aquí la fila donde dice 4 hijos, este es el número de hijos. Busco el que diga 4 y me pregunta el porcentaje. Cuando me pregunten a mí el porcentaje, siempre me voy a fijar en la frecuencia relativa porcentual. Se está refiriendo a la frecuencia relativa porcentual. Entonces voy aquí. Entonces, fila de 4 hijos, frecuencia relativa porcentual. ¿Qué valor le corresponde? 20%. ¿Sí? Y luego me pregunta cuántas familias tienen 2 hijos. Busco acá el 2. Y aquí ya no me habla de porcentaje, me está hablando de cantidad. Entonces, siempre acá me voy a fijar en la frecuencia absoluta. O sea, FI. ¿Ya? Y busco entonces en la frecuencia absoluta del dato que diga 2 hijos, 6. 6 familias tienen 2 hijos. Y así podemos responder más preguntas de interpretación. ¿Sí? Pero en eso consiste elaborar una tabla de frecuencia. Muy bien, entonces a continuación les va a aparecer preguntas acá propuestas para que ustedes respondan, ¿no? ¿Qué van a hacer aquí? Van a elaborar una tabla de frecuencias y responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Muy bien, ya saben, la ponemos su cuadernito rapidito, responden y lo revisamos en clase.